Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Edwig y voy a ver números complejos escritos en forma binómica. Primero veo el cuadro de todos los números creados por el hombre y ubico en el extremo derecho a los números complejos. Los números complejos son un par ordenado de dos números reales, donde además aparece el número i. Este número i surgió de la necesidad de que en algunas ecuaciones, por ejemplo, x elevado al cuadrado más 1 igual a 0, tuviera solución. Un número elevado al cuadrado diera un número negativo y de aquí se inventa el número i, que elevado al cuadrado sería igual a menos 1, para que esta ecuación tuviera una solución. El número complejo a más i por b, si b fuera igual a 0, será entonces un número real puro. Y si a fuera igual a 0, tengo el número complejo puro igual a i por b. Ahora veré las tres formas de notación de un número complejo. Voy a ver la notación con la que puedo escribir el número complejo. Está la forma binómica, que se escribe z igual a, entre paréntesis, a más i por b, cierro paréntesis, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. En el plano cartesiano veo cómo se grafica el complejo z igual a más i por b. Otra forma de escribir el mismo número complejo es la notación trigonométrica o polar, donde r, llamado módulo del complejo z, es r igual a raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Esto siempre es mayor que 0 por ser una distancia, del punto 0 al punto a. Veo que r por coseno de alfa es igual a y que r por seno de alfa es igual a b. El ángulo alfa se lo llama argumento del complejo z. En el gráfico de la derecha está ejemplificado. Por último, está la forma exponencial del complejo z, que se escribe z igual a r por e elevado a la i por alfa. Las tres formas representan el mismo número complejo z. Para el uso de estas dos últimas notaciones, se toman los valores de alfa en radianes. En las siguientes clases voy a explicar estas dos últimas notaciones en detalle. Forma binómica de un número complejo. Ahora dedico esta clase a la notación binómica. Entonces, z igual a más i por b, donde a es la componente real y b la componente imaginaria, siendo a y b números reales. Se llama módulo de z y se lo escribe como r igual a, entre barras, el símbolo z igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto siempre es mayor que 0. El ángulo alfa es el argumento del complejo z, pero en la notación binómica esto no se utiliza. En el gráfico está representado el complejo z igual a más i por b, por el punto z en el plano cartesiano. El eje vertical o de las ordenadas es el eje imaginario y el eje horizontal o de las abscisas es el eje real. Pongo los ángulos en grados sexagesimales y en rojo están en grados radianes. Ahora voy a ver potencias del número i. La unidad imaginaria i se ubica en el eje imaginario o de las ordenadas. Calculo los valores de las potencias del número i. I a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a la 0, por convención, es igual a 1. I elevado a la 1 es i. I elevado al cuadrado, por definición, va a ser igual a menos 1. I al cubo es igual a i al cuadrado por i, que es igual a menos 1 por i, que es igual a menos i. A partir de aquí se repiten los valores
1i menos 1 menos i. Por lo tanto, por ejemplo, i a la 8 será igual a 1, i a la 9 será igual a i a la 10 será igual a menos 1, e i a la 11 será igual a menos i. También veo qué ocurre cuando tengo i elevado a la menos 1. Por ejemplo, 1 sobre i elevado a la 1. Acá multiplico y divido por i para que no cambie nada y obtengo que i elevado a la menos 1 es igual a i sobre i al cuadrado. Es igual a i sobre menos 1, que es igual a menos i. En esta placa veo el gráfico del complejo Z. Luego la posición del opuesto del complejo Z, donde le cambié el signo a la componente A y a la componente B. Veo que el módulo será el mismo que el del complejo Z, pero el ángulo o argumento del complejo opuesto al complejo Z será beta igual a alfa más 180 grados, que también es igual a alfa más pi. También veo la posición del complejo conjugado de Z, que se expresa como Z con una barra horizontal sobre Z, que va a ser igual a A menos I por B. Se le invierte el signo a la componente imaginaria. El argumento ahora será el valor menos alfa, pero el valor del módulo no cambia y será módulo del complejo Z igual a módulo del complejo conjugado de Z igual a módulo del opuesto de Z. Ahora veo qué pasa cuando sumo o resto el número real C al complejo Z. Veo que tanto en la suma como en la resta solo opero con la componente real del complejo Z. Pero en la multiplicación debo multiplicar C por la componente real y también por la componente imaginaria. Si en vez de multiplicar C por el complejo Z, divido Z por el real C, debo dividir por C la componente real y también la componente imaginaria de Z, ya que sería igual como si hiciera el producto 1 sobre C por el complejo Z. En cambio, si quiero hacer C dividido el complejo Z, para sacar del denominador el complejo Z, multiplico y divido por el conjugado de Z, o sea, Z igual a menos I por B. Veo cómo hice la operación paso a paso y así comprendo cómo llegué al resultado final, quedando en el denominador un número real. Ahora veo que tanto en la suma como en la resta se opera componente real con componente real y componente imaginaria con componente imaginaria. En la multiplicación se hacen las multiplicaciones de cada componente del complejo Z1 con cada una de las componentes del complejo Z2, recordando que cuando tengo i elevado al cuadrado, esto es igual a menos 1. Por eso cambié el signo de b por d. En la división Z1 dividido Z2, del denominador Z2 obtengo su complejo conjugado y multiplico y divido por él. De esta manera, operando como está hecho paso a paso, elimino en el denominador la parte compleja, quedando el complejo resultante de este cociente formado tanto en la parte real como en la parte imaginaria por números reales. Veo en esta placa las propiedades de un número complejo con su conjugado, tanto en la suma, la resta, el producto y el cociente. Una particularidad del cociente entre dos complejos diferentes, Z y W, es que si se cumple que A sobre C es igual a B sobre D, el resultado de este cociente será un número real puro. Y que si tanto A sobre D es igual a menos B sobre C,
obtendré como resultado un número imaginario puro. Ahora veo que el conjugado del complejo Z es el mismo número complejo Z y que cambió 2 veces el signo de la componente imaginaria y me queda igual que lo anterior. También en las placas anteriores vimos que el módulo es igual en el complejo Z y en el de su conjugado. Luego se cumple que las operaciones de suma y resta con los módulos de Z y W cumplen las relaciones que están aquí anotadas. Ocurre que en el cálculo de los módulos estos son distributivos con respecto al producto y al cociente. Por último, veo cómo se calcula la inversa del complejo Z. Está hecho el ejercicio paso a paso. En el cálculo de potencias y raíces de números complejos no se usa la forma binómica. Bien, espero que lo que aquí está explicado te haya sido de utilidad y haber podido zanjar cualquier duda que hubieras tenido anteriormente. Si así haya sido, estaría muy contento. Podés suscribirte a mi canal y ver otros temas. Te agradezco mucho, pero mucho, tu presencia. Hasta pronto. Chao.